Ahora te mostramos las mejores historias de miedo del mes anterior. Primera historia. Cierra las cortinas de noche. Permítanme que les hable un poco de mí. Me llamo Santiago y soy estudiante en una universidad pedagógica. Yo mismo vengo de otra ciudad y realmente no quería vivir en una residencia, ni siquiera pensaba hacerlo. Sin embargo, tuve que pasar algún tiempo en la residencia, ahorrando dinero del trabajo. Acabé alquilando un piso de 2 habitaciones en un edificio antiguo, construido probablemente hace unos 100 años. El piso lo alquilaba una mujer de unos 40 años. Personalmente no me gustan las agencias, los contratos y demás. Así que llegó el día en que pagué y me registré en el piso alquilado. La mujer parecía deprimida, triste o incluso agitada. Estaba claro que le pasaba algo. Pensé que tal vez estaba enferma, pero decidí no preguntar. Al fin y al cabo, era una desconocida y no quería meterme en sus problemas. Durante 15 minutos me enseñó el piso y me contó todos los matices de la vivienda y del alquiler. Luego me dijo algo que me puso un poco tenso: Michael, siempre que te acuestes debes tapar las ventanas con cortinas. Es muy importante. Lo dijo como si yo no lo seguía, pudiera ocurrir algo malo. Pero no le presté atención enseguida y le pregunté por qué. Sí, hay farolas sobre la carretera, y allí han atornillado bombillas nuevas hace poco. Brillan como el sol y la luz da en la ventana, así que en la habitación hay tanta luz como de día. Le agradecí la advertencia, pero seguía teniendo la sensación de que no me estaba diciendo algo. Sin embargo, era una pregunta a la que no podía darme una respuesta, pero surgió un par de días después. Permítanme que lo cuente por orden. La mujer cogió el dinero y se fue, dejándome solo. Cerré la puerta tras ella y empecé a colocar mis cosas. Estaba claro que el piso no había estado ocupado durante mucho tiempo, ya que al menos hacía falta algo de limpieza. Al parecer, de los vecinos, casi todos eran pensionistas que salían muy poco. Pero algún que otro abuelo más o menos joven se sentaba en los bancos. En fin, acabé con todas mis tareas domésticas y eran cerca de las 6 de la tarde. Me puse la chaqueta y salí del piso. Tenía que ir a la pequeña tienda de comestibles a comprar algo para cenar. No había comido en todo el día y ya tenía hambre. Estaba oscureciendo y sentía una sensación de inquietud en mi interior. Algo se encogía dentro de mí, y no me gustaba. Después de comprar comida en la tienda, volví al patio. Y entonces me di cuenta de algo insólito: todas las ventanas de la casa estaban cubiertas con cortinas. Y en todos los pisos. Esto despertó mi curiosidad. Di la vuelta por el otro lado de la casa y allí estaba la misma imagen: todas las ventanas estaban cubiertas con cortinas. Era extraño, ya que no había farolas que dejaran pasar la luz a las ventanas. Algo iba mal. Tal vez fuera una banalidad y no hubiera nada detrás de las cortinas, pero por alguna razón el pensamiento no se me iba de la cabeza. Con estos pensamientos en mente, me dirigí a casa. En mi nueva morada preparé una pequeña cena. Luego abrí el portátil y empecé a navegar por internet. Los pensamientos sobre cortinas y ventanas volaron de mi cabeza. YouTube se apoderó de mi mente y pasé el tiempo en el portátil hasta las 2 de la madrugada. Cerré el portátil y me tumbé de lado, a punto de dormirme. Pero de repente se oyeron ladridos de perros en el exterior. El sonido penetraba incluso a través de las ventanas cerradas, cuyos viejos y chirriantes marcos no detenían el ruido. Parecían de la época en que se construyó esta vieja casa. Sentí que las ventanas estaban a punto de derrumbarse. Los ladridos agresivos de los perros cambiaron gradualmente a unos chillidos ululantes. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Al correr un poco la cortina, vi a los perros correteando por el patio, emitiendo ruidos lastimeros. Los lloriqueos ya no eran tan claros, pero seguían siendo perceptibles. Decidí ignorarlo y me dirigí a la cocina a beber agua. Luego volví a la cama, pero el pensamiento de los malditos perros seguía ocupando mi mente. Al final conseguí dormirme. Cuando me desperté por la mañana, recordé que hoy no había tenido mis 2 primeras clases en el instituto, así que podía echarme otra siesta. Fuera hacía un frío que pelaba, y el invierno ya envolvía los alrededores.
Eso ahuyentó un poco la somnolencia y me sentí más despierta. Sin embargo, cuando mi mirada se posó en la huella de la mano en la ventana, me froté los ojos para asegurarme de que estaba despierto. La huella estaba en el exterior del cristal, no dentro de la habitación. Mi sorpresa no tuvo límites. Vivía en el tercer piso, ¿cómo había podido ocurrir? La sorpresa fue sustituida poco a poco por ansiedad, la misma ansiedad que había sentido ayer al volver de la tienda. Me senté en silencio en la cocina, sorbiendo mi café y pensando en todo. Maldita sea, me había olvidado de la universidad. Había olvidado por completo que tenía que ir a la universidad y que tenía que llamar a un taxi para asegurarme de que no llegaba tarde a clase. La mitad del día se me pasó volando en la universidad, y como ya habrás adivinado, me olvidé por completo de la huella de la mano en la ventana, de los perros lloriqueando en el patio. Después de clase, decidí ir a una cafetería con unos amigos a tomar una cerveza. Pasamos allí unas 4 horas, hablando y relajándonos. Me bebí un par de vasos, quizá más, perdí un poco la cuenta. Después de despedirme de mi amigo, cogí un taxi y me dirigí a casa. Cuando entré en el patio, se repetía la escena que había visto ayer. Todas las ventanas estaban bien tapiadas, excepto la mía. Entré en el portal, y en la planta baja la puerta estaba entreabierta. Una abuela se asomaba por ella, mirándome como si yo fuera una molestia para ella. Entonces se abrió la segunda puerta y mi abuelo se asomó. Sus ojos eran cautelosos, como si yo hubiera entrado de repente en su mundo. Mi abuelo me agarró bruscamente por la chaqueta y me miró fijamente a los ojos, murmurando algo incomprensible. Intentaré reproducir sus palabras, pero no puedo garantizar su exactitud de chico, mientras seas joven, huye, huye. Cierra las cortinas o moriremos todos. Ya no me miraba a mí, sino a algún lado, como si alguien se acercara. Corre, que viene. Chico, corre. Sus ojos estaban llenos de locura, y miraban penetrantemente directo a mi alma. Me quedé perdido un momento, sin saber qué hacer, pero al cabo de unos segundos el miedo fue sustituido por la rabia. Empujé a mi abuelo y corrí a casa con un movimiento brusco. Me encerré en mi piso, sintiéndome enferma y agotada. ¿Qué clase de imaginación enfermiza me ha visitado?, murmuré para mis adentros. Desvestida, me senté ante el ordenador. Al cabo de 5 minutos lo cerré. Las palabras de mi abuelo seguían dando vueltas en mi cabeza: ya viene, corre. Hubiera pensado que todo eran viejas tonterías, pero sopesé todos los acontecimientos que habían sucedido en los 2 últimos días, y me parecieron sospechosos. De repente oí ladridos de perros, mucho más fuertes que la última vez. El miedo empezó a atenazarme y miré por la ventana. Lo que vi me golpeó hasta la médula. Había un hombre, si se le podía llamar así, de pie en el patio. Tenía una cabeza de forma extraña y unos brazos antinaturalmente largos. Estaba de pie en el patio, mirándome fijamente. Sentía como si sus ojos estuvieran clavados en mí, y esa sensación me incomodaba. Me daba miedo y no podía hacer nada, ni siquiera apartar la mirada de él. ¿Quién era ese hombre que estaba allí de pie? Entonces empezó a avanzar hacia la casa y salió bajo la farola. En ese momento, el corazón me dio un vuelco. Se movía de forma extraña, como si bailara, y sonreía. La sonrisa era inusual, me inquietaba. Quizá estaba borracho y volvía a casa embriagado. Intentaba tranquilizarse, convencerse de que todo iba bien. Pero algo dentro de mí me decía que era algo más, algo sobrenatural. Cuando se acercaba a la entrada de mi casa, se detuvo. En ese momento me di cuenta de que no era tan sencillo, y comprendí que la criatura que había visto no era humana. Parecía que las advertencias de mi abuelo habían resultado ser ciertas. Estaba bajo la calzada y yo seguía observando desde la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho. Al final me di cuenta de que ninguna advertencia o historia podía transmitir lo aterrador que era. De repente, a través de la ventana, vi una mano y luego una cara, si se puede llamar así. Estaba haciendo algo increíble fuera de la ventana, sosteniéndose allí con una fuerza inusitada. ¿Quién era, y qué hacía que su sonrisa fuera tan pálida, y su piel teñida de ojos negros que me atravesaban a través del cristal?
De repente empezó a golpear suavemente con el puño, y sus golpes empezaron a aumentar de fuerza. Me di cuenta de que estaba a punto de entrar. Cerré bruscamente las ventanas y corrí por el pasillo. Cuando oí el ruido de los cristales, sentí que se acercaban pasos. Tenía que correr. Me puse las zapatillas y la chaqueta en 5 segundos y salí corriendo del piso. Mientras bajaba las escaleras, oí 2 fuertes golpes en mi puerta. Los golpes venían de mi piso. Una vez fuera, volví a mirar por la ventana. La espeluznante figura estaba allí de pie mirándome. Y entonces ocurrió algo que me hizo palidecer. La espeluznante criatura empezó a trepar por la ventana. Empezó a bajar por la pared como una araña gigante. Corrí, corriendo como un loco. No paré en 10 minutos, mi adrenalina estaba por las nubes. Acabé en una calle completamente distinta, completamente agotado. Jadeante, me di la vuelta, esperando algo terrible, y la vi, bailando de nuevo, viniendo hacia mí. Pero, ¿cómo podía perseguirme? ¿Por qué me persigue? No pude soportarlo y grité: ¿qué quieres de mí? Se detuvo, mirándome fijamente con sus ojos negros. ¿Por qué me sigue? ¿Qué le había hecho? Siguió de pie, con una sonrisa tonta en la cara. La luz de la linterna la iluminaba con claridad y pude ver todos sus detalles. De repente empezó a acercarse de nuevo, pero esta vez mucho más rápido. Eché a correr de nuevo y, bendición del cielo, al doblar la esquina de la casa vi un coche de policía que acudía a una llamada. Supongo que la suerte estaba de mi lado. No dudé en abrir la puerta y entré de un salto. ¿Qué te pasa, chaval?, gritó el policía. Intentando calmarme, respondí: chicos, me persigue. Totalmente en serio. Uno de los policías salió del coche y miró a su alrededor. ¿Qué ves ahí, colega? Ahí no hay nadie, respondió señalando los arbustos que había junto a la casa. ¿Estás loco? Además, andas en zapatillas con este frío. ¿Has tomado alguna droga ilícita o estás borracho?, dijo burlonamente el otro policía. No, no he tomado nada, de verdad. Compruébenlo si quieren. Muy bien, ahora lo averiguaremos. Vamos al dispensario de drogas a que te hagan un análisis de sangre, dijo el policía, arrancando el coche. Fuimos al dispensario de drogas, donde me hicieron un análisis de sangre. Como era de esperar, no encontraron ninguna sustancia ilegal. Por la mañana me dejaron ir a casa. Yo no quería ir, hacía un frío terrible, pero encontré unas monedas en mi chaqueta para un taxi. Necesitaba llegar a casa para recoger mis cosas, mi portátil y mi ropa. Recogí rápidamente todas mis cosas del piso y decidí ir al albergue de un amigo. Al menos allí había mucha gente y no estaba lejos de la universidad. Viví tranquilamente durante una semana, todo parecía normal, hasta que una noche, cocinando en la cocina, vi la huella de una mano en la ventana helada, y una silueta que bailaba destelló en la luz de la calle. Segunda historia. Cierra la puerta por la noche. Hasta hace poco vivía con mis padres en una casa aislada no muy lejos de la ciudad. Su carácter estricto y su naturaleza complicada siempre hicieron de nuestra casa un lugar poco frecuentado por las visitas. El único de mis amigos con el que se llevaban bien era Rubén. Nos habíamos conocido en primero de primaria, y probablemente era el único en quien podía confiar plenamente en los momentos difíciles. A diferencia de mis padres, a quienes les resultaba más fácil reñirme por mis errores que enseñarme a no repetirlos, Rubén siempre estaba dispuesto a ayudar y a compartir sus experiencias vitales. Tenía mucha más experiencia que yo, trabajaba desde los 14 años, vivía sin su padre e incluso salía con chicas. Yo le envidiaba, por supuesto, pero no maliciosamente, sino más bien complacido por su éxito en todos los ámbitos de la vida. Solo había un aspecto en el que tenía mala suerte: su madre era alcohólica y gastaba la mayor parte del presupuesto familiar en alcohol, lo que dejaba a Rubén con poco dinero para comer. Aún así, Rubén tenía lo que a mí me faltaba de niño: libertad. Un año después de cumplir la mayoría de edad, heredó un piso tras la muerte de su madre, y por fin se independizó. Hace una semana pasó a visitarme por la tarde,
cuando sus padres se habían ido al teatro, y la casa quedó a nuestra disposición durante las 3 horas siguientes. No íbamos a hacer una fiesta, sabíamos muy bien cómo podía acabar. Tampoco tenía sentido hacer una fiesta en el piso de Rubén. Después de todo, mi padre, a pesar de mis 19 años, se oponía rotundamente a la idea de que su hijo pasara la noche fuera de casa. Así que la oferta de mi amigo de comprarme un piso acogedor en las afueras de la ciudad fue aceptada con entusiasmo. Mis padres no eran tacaños con el dinero de bolsillo, y yo sabía ahorrar dinero y guardar la mayor parte para más adelante. No creo que pueda comprarme un sitio decente para vivir, dije con tristeza en la voz. Puedes, sonrió Rubén. No solo uno decente, sino uno nuevo. En un edificio nuevo, continuó. Me hizo gracia y mi voz sonó decepcionada. ¿Estás de broma?, pregunté con seriedad. No, lo digo en serio, respondió Rubén con firmeza. Ya lo tengo todo calculado. Tienes suficiente para un piso en un viejo edificio de 5 plantas en las afueras de la ciudad. Se construyó en los viejos tiempos. Los albañiles no nivelaron bien los cimientos y había una grieta a lo largo de la pared. Un sistema de calefacción estropeado también provocó la aparición de moho. La casa fue declarada insegura y se está preparando su demolición. Y los inquilinos serán realojados en nuevos edificios. ¿Me estás sugiriendo que viva en una ruina como esta, que puede derrumbarse sobre mí en cualquier momento?, pregunté de mala gana. Vamos. Me cortó Rubén. No tendrás que vivir allí más de un mes y luego te trasladarán gratis al 100% a un piso de 2 habitaciones en un edificio nuevo. ¿Esa es tu motivación? Le dije que me lo pensaría y le comunicaría mi decisión mañana por la tarde. Tenía que hablarlo con mis padres y prepararme mentalmente para la compra, si ellos estaban de acuerdo. La conversación con mis padres fue larga y expuse muchos argumentos a favor de la compra. Varias veces expliqué mi plan. Al cabo de un rato, mi madre seguía apoyando mi idea, seguida de mi padre, aunque era más probable que mi padre estuviera de acuerdo para que por fin me alejara de ellos. Pero me daba igual, era feliz. Al día siguiente fui a ver a Rubén. Me enseñó un anuncio de venta que había encontrado recientemente en internet. El vendedor pedía un poco menos de la cantidad que yo había ahorrado. Resultó que era un chico joven, un poco mayor que nosotros, y que el piso se lo había regalado su abuela, de la que no supo nada hasta que murió. Así que no tenía ningún apego al piso y decidió venderlo. Al día siguiente de heredar el piso, lo pusieron a la venta. El piso estaba en la 4ª planta. La puerta de hierro destacaba sobre las paredes decapadas y pintadas. Detrás de la puerta, sin embargo, no había nada atractivo. El lugar olía como si hubiera estado habitado por vagabundos y gatos durante años. El empapelado se había despegado, y en algunos lugares había una bombilla tenuemente encendida en el pasillo en lugar de una lámpara de araña. La ventana de la cocina estaba agrietada en la esquina inferior, pero era un verano cálido, así que era posible sobrevivir aquí 2 semanas sin miedo a congelarse. La gran habitación tenía acceso a un balcón, un viejo televisor y un sofá, en el que una vez había fallecido mi abuela. Inmediatamente cubrimos el sofá con una sábana. No éramos muy supersticiosos, pero no queríamos sentarnos donde había muerto alguien. La segunda habitación tenía un armario, una cama y una mesilla de noche. Bueno, puedes vivir, sonrió Rubén. ¿Y si me quedo contigo?, le pregunté. Al fin y al cabo, el piso está a mi nombre, lo que significa que me mudarán de todos modos. La cosa es así, dudó Rubén. No vivo solo, ¿te acuerdas de Rosalía, de la clase de al lado? Estaba claro, tendría que vivir aquí. Al menos aquí tenía todas las comodidades. La puerta de hierro me protegía con seguridad del mundo exterior. Además, no podía pasar la noche en casa de mis padres debido a mi conciencia, y no quería ver la cara de mi padre, que vería mi impotencia y mi falta de preparación para una vida independiente. Por la noche ya habíamos sacado mis cosas de casa de mis padres y Rubén se había ido a casa. Solo tenía agua del grifo para cenar, así que decidí ir a la tienda. Esta vieja casa estaba un poco alejada de las demás, así que tardé un buen rato en llegar a la tienda. Cuando volví, ya estaba oscuro fuera,
y las farolas cercanas a la puerta de mi casa estaban encendidas. Vi una silueta, me puse un poco nervioso, pero decidí acercarme. ¿Quién eres tú?, preguntó la silueta con voz de mujer. Vivo aquí, respondí. Apartándose de la puerta principal, la silueta apagó su cigarrillo y se acercó a mí. Me llamo Carmen, dijo la mujer. Era una mujer de mediana edad, no demasiado alta pero no mal conservada para su edad, aunque su voz sonaba vieja. Juan, respondí, tendiéndole la mano. ¿Y cuánto hace que vives aquí, Juan?, preguntó Carmen. Me he mudado hoy, respondí. ¿Y tú? ¿Has vivido aquí toda tu vida?, pregunté, mostrando interés. Y de aquí no me voy a ir a ninguna parte. Los funcionarios creen que nos pueden echar fácilmente de aquí. Prometen pisos nuevos, pero como mucho nos darán una litera en un albergue, contestó Carmen. He decidido que es mejor quedarme aquí y aunque haya una grieta en medio del piso, no me voy a mudar. ¿Vive mucha gente en esta casa?, pregunté, más por educación que por verdadero interés. No, Pedro, respondió Carmen. Pedro era militar. Le dieron este piso por su antigüedad. Luego tuvo un accidente con el coche y murió toda su familia menos él. Ahora vive aquí solo, en el 5º piso. Continuamos nuestra conversación durante otro par de minutos hasta que otra silueta oscura emergió de la oscuridad del patio. Su compostura era impresionante, pero su cojera y su respiración agitada indicaban su avanzada edad. Te presento a Juan. Carmen asintió en mi dirección y entonces su nombre salió a la luz. Era un hombre mayor, con la cabeza canosa y un espeso bigote. Le tendí la mano, pero no respondió. Había preocupación en sus ojos y parecía muy preocupado por algo. Aunque me preguntaba qué le preocupaba, decidí no hacer preguntas. No abras la puerta por la noche, dijo el anciano con severidad. Volví a preguntar, ¿no abras la puerta? El viejo no contestó y subió silenciosamente las escaleras. Carmen y yo intercambiamos miradas, pero no hubo respuesta. Al cabo de un rato nos dispersamos por nuestros pisos. No sé por qué, pero la extraña petición de puertas me confundió un poco. Cerré con cuidado la puerta de hierro para pasar la noche y eché el cerrojo a la puerta que daba a mi habitación. No pude dormir durante mucho tiempo. Tenía la cabeza llena de pensamientos y el ambiente del nuevo lugar empezaba a pesarme. Además, las palabras del anciano no se apartaban de mi mente. Decidí que probablemente era una manifestación de senilidad e intenté calmarme. Durante la noche, me despertó un ruido sordo en el piso de arriba, como si hubieran movido algo pesado. Siguieron pasos pesados. Se oyeron cristales romperse. Me levanté de la cama y golpeé el techo con el mango de una fregona vieja. El ruido cesó y el resto de la noche transcurrió en silencio. Por la mañana me encontré con Carmen en la entrada y le pregunté amablemente por el piso de encima del mío, ¿quién vivía allí? Ella sonrió y contestó, Pedro vive allí. El viejo debe de estar senil, en una fase extrema. Cambia las cosas de sitio, pensé, sonriendo a Carmen, y me fui a estudiar. El día transcurrió como de costumbre. Después de clase pasé por casa de Rubén, me encontré con Rosalía y estuve con ellos hasta la noche. Cuando llegué tarde a casa, la silueta familiar estaba de nuevo en la farola. Le pregunté a Carmen, sonriendo, ¿qué tal el día? Pero ella no contestó, solo me miró asustada. ¿Pasa algo?, le pregunté. Juan, no lo sé, me dijo con voz temblorosa, tartamudeando de miedo. Continuó, acababa de volver del trabajo, aquí de pie, fumando. Y de repente desvió la mirada hacia la ventana y se interrumpió, con una expresión de consternación en el rostro. Las luces se encendieron y, de repente, se apagaron. ¿Quizá hay alguien ahí fuera? Deja de asustarte. Sonreí y traté de tranquilizarla, aunque ya no me sentía muy segura de mí misma. La casa es más vieja que tú y yo juntos. Por eso la instalación eléctrica está desordenada, proseguí. ¿Quieres que entre y lo compruebe?
Si no es mucha molestia, Juan, dijo, calmándose un poco, y me entregó las llaves. Cómo me maldije por esto, pero ya era tarde para retroceder. Llevaba el bidón de gasolina conmigo para tranquilizarme un poco. La puerta del piso de Carmen estaba cerrada. Con mano temblorosa abrí la puerta y encendí rápidamente la luz. No había nadie en el pasillo. Comprobé la cocina, el pasillo y el dormitorio. Todo estaba vacío. No me apetecía bajar de nuevo, así que decidí gritar a Carmen a través de la ventana. Ella levantó la cabeza alegremente y salió a la entrada. Me ofreció tomar un té y quedarme en su casa, pero decliné cortésmente y volví a mi piso. La habitación estaba sumida en el silencio mientras yo me sentaba ante mi portátil, absorta en ver el programa. La ventana abierta me permitía oír todos los sonidos de la calle, las conversaciones de los transeúntes, el ruido de los coches que pasaban a lo lejos. De repente, se oyó un grito de mujer, desgarrador y penetrante. Me estremecí y salté de mi asiento, corriendo hacia la ventana. Pero no había nadie a la vista. El grito volvió a sonar y me di cuenta de que procedía de nuestra propia casa. Todo en mi cabeza se fundió en un punto, y una ola de frío me atravesó el cuerpo, como si me hubiera convertido en un enorme bloque de hielo. Pero un instante después, un terror cálido e inquietante se apoderó de mí. Solo Carmen podía haber gritado en nuestra casa, pensé. Pero, ¿quién podría haberle hecho daño? ¿Dónde estaba su marido, si es que tenía marido? Estaba sola, pensé. ¿Podría haber sido su exmarido? ¿Y si ella no abría la puerta, dónde estaba él? Me quedé inmóvil y se me pasó por la cabeza una idea, no había mirado en el baño, ¿verdad? La idea se instaló en mi mente, dejando su aterradora huella. El estupor retrocedió y al instante cogí el teléfono y llamé a la policía, escondiéndome tras las gruesas cortinas de la ventana para ver quién salía por la entrada. Unos 10 minutos más tarde, un coche de policía apareció en la calle, acercándose a toda prisa con las sirenas. En ese tiempo nadie había salido de la entrada. 3 policías se apresuraron a entrar en la casa, mientras el cuarto permanecía de guardia fuera. Le saludé y le di el número del piso para que me tomaran declaración. Se oyó un golpe sordo en la puerta. Entraron 2 policías. Anotaron todo lo que dije y me invitaron a entrar en el piso. Allí la vi. Carmen estaba tumbada en la bañera, y un rastro de sangre se extendía desde la bañera hasta la ventana. Debió de intentar pedir ayuda o huir. La causa de su muerte no estaba clara, no tenía heridas en el cuerpo. Le salía sangre de la boca y tenía las uñas de las manos rotas, como si hubiera luchado hasta la muerte. Según la policía, la puerta tuvo que ser forzada, lo que significa que el asesino tuvo acceso al piso. El investigador sugirió que el autor podría haber abandonado el edificio por el ático y haber elegido otra salida que conducía al bosque, en el lado opuesto al de mi ventana. No quería contarle a la policía lo del abuelo senil que vive en el piso de arriba, porque la policía empezaría a interrogarle y él movería la mesilla delante de ellos. Era insoportable estar sola por la noche, así que decidí llamar a mi amigo. A regañadientes accedió a venir, ya que Rosalía iba a pasar la noche en su casa esta noche. La noche transcurrió como de costumbre, pero hacia las 4 de la mañana oí un estruendo familiar, una voz tranquila pero reconocible. Luego se oyó el ruido de cristales golpeando la pared y fuertes pisadas, como si el viejo se pusiera a dar saltos en el acto. Al cabo de 5 minutos, todo quedó en silencio y me quedé dormido. Por la mañana, Rubén compartió sus impresiones sobre la fiesta de pijamas. No solo me has puesto a dormir en el suelo y no he podido dormir por eso, dijo. También algún idiota me saca del sueño saltando en mitad de la noche. Sonreí y le contesté, es mi vecino de arriba, el abuelo senil. ¿Tú también le has oído? ¿Podría ser este abuelo el que mató al vecino de Carmen?, me preguntó de repente Rubén. En mi cabeza empezaron a aparecer pensamientos de Pedro bajando a casa de Carmen, abriendo la puerta y escondiéndose en el cuarto de baño, esperando a que la indefensa mujer se quedara sola en casa y decidiera ducharse después de un duro día de trabajo. Basta, dije. Pedro apenas respiraba ya, el asesinato le superaba. El día pasó volando, ya que solo tenía 2 clases en el instituto. Llegué pronto a casa.
En el rellano me encontré con mi hermano Carmen. Le pregunté a mi hermano por la familia de Carmen. Me dijo que Carmen nunca había tenido familia y que la vida no era justa para ella. Él mismo vive en otra ciudad y solo vino aquí para el funeral de su hermana. Pasé el resto del día en casa viendo una telenovela y me fui a la cama. Estaba de mal humor. Por la noche me despertó de nuevo el ruido del piso de arriba. Esta vez los rebotes eran más frecuentes y fuertes, como si alguien intentara golpear el suelo con los pies. De alguna manera conseguí dormirme. Me desperté muy temprano, con las palabras de Rubén en la cabeza. ¿De verdad mi abuelo era capaz de algo así? Decidí llamar a la policía. La policía llegó una hora más tarde. Me recriminaron que no les hubiera hablado inmediatamente de todos los inquilinos de la casa. Cuando les hablé de mi abuelo y de mis sospechas, el investigador decidió interrogar inmediatamente al anciano. Me dijeron que les acompañara como testigo. Los policías llamaron a la puerta durante mucho tiempo, pero Pedro no abrió. Entonces el policía decidió tirar la puerta abajo. Menos mal que la puerta era de madera. Detrás de la puerta había un piso bien cuidado. En la pared había retratos de Pedro y su familia. Pero el abuelo no aparecía por ninguna parte. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Un policía llamó a la puerta, silencio. Luego ordenó a otro policía que derribara también esa puerta. La última puerta voló de sus goznes y entramos en la habitación. Pedro, de rostro pálido y cuerpo delgado, estaba sentado en una silla frente a un enorme espejo. El viejo estaba muerto. A su alrededor yacían mechones grises de pelo, como si se los hubieran arrancado de la cabeza o él mismo los hubiera agotado. Además, había fragmentos de algo vidrioso esparcidos por el suelo, empapados en sangre. El anciano tenía los ojos abiertos y fijos en el reflejo de la puerta en el espejo, como si nos estuviera mirando directamente. El policía llamó a una ambulancia, los médicos se llevaron el cuerpo del anciano a la morgue para examinarlo. Me quedé en casa, aplazando el viaje a la universidad. Intenté llamar a Rubén, pero no conseguí localizarle. Me sentía sola y aterrorizada. Cerré todas las puertas y ventanas por la noche, encendí la lámpara y me acosté, tardé mucho en dormirme. Al amanecer, abrí los ojos y miré al techo, pensativa. De repente, oí un ruido sordo procedente de arriba, sonidos de saltos y pasos rápidos que resonaban por todo el piso. La fuerte actividad me hizo pensar que alguien estaba haciendo ejercicio o footing. Sin embargo, al cabo de unos segundos tomé conciencia de la situación. De repente salté de la cama, cogí el teléfono y marqué el número de la policía. El tiempo transcurrió lentamente, como si se extendiera hasta el infinito. Poco a poco se fue apagando el ruido y oí que un coche de policía entraba en el patio. Cuando los agentes registraron el piso, no había ni un alma. Recogí rápidamente el portátil, el dinero y el pasaporte, y el policía accedió a quedarse conmigo hasta que me fuera. Me puse rápidamente la ropa, tratando de alejarme de aquel ambiente inexplicablemente espeluznante. Bastante alarmado, incluso olvidé dónde había tirado mi teléfono móvil, y tuve que marcar su número desde el teléfono de mi casa, que nunca había usado antes. De camino a Rubén, el investigador me comunicó los resultados de la autopsia de mi abuelo. Resulta que el abuelo llevaba muerto al menos 3 días. Eso significa que lo mataron el día que nos contó a Carmen y a mí lo de las puertas. Me quedé en el piso de Rubén hasta la noche mientras él estaba en el instituto. A su vuelta a casa decidimos llevarnos a los 3 amigos y coger el resto de mis pertenencias del piso que daba miedo. Los farolillos empezaron a encenderse a medida que nos acercábamos a la casa. Resultó ser una mala idea ir por la noche. Cuando nos acercábamos a la casa, miré hacia las ventanas y vi que las luces se encendían un momento y luego se apagaban. Casi me desmayo del susto. Ya no recuerdo cómo corrimos rápidamente a casa de Rubén, solo recuerdo haber gritado a todo el mundo que se alejara de aquella casa. Ahora vivo en casa de Rubén y espero a que derriben la casa del miedo. Hace poco descubrí llamadas perdidas del teléfono de casa de mi horrible piso. Después de esa llamada, tiré la tarjeta SIM junto con el móvil, así que ya no es mi problema. Tercera historia.
No puedes dormir aquí. No sé por dónde empezar esta truculenta historia. Lo que ocurrió aquella noche aún me atormenta, como si estuviera alojado en mi canosa cabeza. Sí, no te sorprendas, porque después de lo que pasó, me siento como un viejo abuelo. Esta historia dejará una marca en mi mente para el resto de mi vida. Permítanme que empiece por el principio, por aquella fatídica tarde en la que estaba en una estación de tren vacía, con el billete en la mano, esperando el tren a Barcelona. El viento soplaba con furia desde las ventanillas, atravesando mi cuerpo a través de la ropa, y yo no quería salir. ¿Por qué iba a Barcelona? Allí vivía mi abuela, a la que no veía desde hacía 3 años. Había fallecido hacía una semana de un ataque al corazón. No sabía nada de su muerte, así que estaba a oscuras. Pero recibí una llamada telefónica para comunicarme la triste noticia. Por lo visto, los vecinos pensaron que era mejor que viniera yo, porque si no todos contribuirían al funeral. Yo era el único heredero y me correspondía su antiguo piso en las afueras de la ciudad. Cuando llegó el tren, abandoné el edificio de la estación y salí, pues mi tren ya estaba en el andén. Vi a los pasajeros, no muchos, unas 10 personas. Algunos eran dolientes. Mi madre trabajaba en el ferrocarril como revisora y yo la acompañaba a menudo en sus largos viajes. Me encantaba el ruido de las ruedas y los caramelos que los jefes hacían vender a los revisores. Mi madre me crió sola. ¿A dónde iba a ir con un solo hijo? A menudo se iba 5 días y me dejaba sola. Yo la acompañaba muy a menudo. Trabajó toda su vida y acabó su vida laboral en el ferrocarril. Yo tenía 17 años cuando, según los relatos de los testigos y luego de la policía, se produjo una tragedia. Mi madre estaba subiendo a un vagón y el tren arrancó bruscamente. No pudo sostenerse y se cayó. Cómo se cayó y qué pasó después, no lo sé. Pero su muerte fue horrible, horrible. Cada vez que subo al tren, me acuerdo de mi madre. Aquella vez, entré en el vagón y lo recorrí hasta encontrar mi asiento. Mi asiento estaba en el piso superior, sí, olvidé mencionar que estaba en un vagón de segunda clase. Fueron casi 24 horas de viaje en tren. El tren no duró mucho, y justo después de encontrar mi asiento, se movió. Había muy poca gente en el vagón, estaba vacío. Bien, al menos era libre de ir al baño sin que me pillara la cabeza con pies apestosos ni escuchar ronquidos o charlas de borrachos toda la noche. Aunque, quién sabe, tal vez alguien más se subiera al vagón después. Pero hasta ahora todo ha sido tranquilo. No he tenido sueño. Me tomé el café en la estación de tren y me quedé mirando por la ventanilla las siluetas negras de los árboles que pasaban zumbando. El golpeteo de las ruedas sonaba en mis oídos, convirtiéndose en música. Ni siquiera quise sacar los auriculares. No encontré nada mejor que hacer que mirar por la ventana. 20 minutos después, el revisor se acercó a mí, llevando ropa de cama. Me ofreció amablemente una taza de té y, por supuesto, no la rechacé. Mientras preparaba la bebida, cogí un cigarrillo y salí tambaleándome hacia el vestíbulo. Por el camino me di cuenta de que había otras 5 personas en el vagón conmigo, 2 abuelas, un chico joven, al parecer, un hombre regordete y su mujer. El muchacho ya dormitaba y una de las abuelas miraba atentamente en mi dirección. La nueva pareja había empezado a poner la comida en la mesa y a preparar el picnic. Ese olor no era agradable. Salí al vestíbulo, encendí un cigarrillo y me di cuenta de algo interesante. La puerta del vagón de al lado estaba abierta. Miré dentro y me di cuenta de que estaba vacío. Ni siquiera estaban encendidas las luces. ¿Para qué un vagón así si nadie lo utilizaba? Quizá lo necesitaríamos en Barcelona o en otro lugar, o los pasajeros se reunirían con nosotros más tarde. Me tranquilicé con estos pensamientos, terminé mi cigarrillo y abrí la ventanilla para tirar la colilla fuera. Pero entonces apareció en mi campo de visión una figura de aspecto humano. Rápidamente se adentró en la oscuridad en dirección al aseo. Ocurrió tan bruscamente que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando. Me quedé mirando fijamente por la ventanilla del vagón, con una colilla apagada en la mano. De repente se oyó algo que parecía un susurro. No, me había equivocado. Quizá el revisor había olvidado algo.
Pero, ¿por qué viajaba el vagón sin luz? Era asombroso. Dejando atrás mis pensamientos, volví a mi asiento. También en nuestro vagón parecían haberse ahorrado las luces. Era tan tenue que apenas se notaba la diferencia aunque la hubieran apagado del todo. Después de beber un poco de té y entrar en calor, me quedé un rato mirando por la ventanilla y empecé a dormirme lentamente. De repente, el revisor se me acercó, me despertó y me dijo: no te duermas, jovencito, y con una expresión en la cara, como si hubiera pasado algo. ¿Por qué no puedes dormir ahora?, pregunté cansado. Esperemos a que pase este lugar y luego nos acostamos. Ahora no es el momento. La chica parecía muy preocupada. Le pregunté: ¿qué es este lugar por el que tenemos que pasar? El lugar que da miedo, respondió en voz baja, se arregló la camisa y siguió adelante, aparentemente para avisar a los demás. Pero la detuve: jovencita, ¿puedo hacerle una pregunta más? Por supuesto, pregunte, respondió. ¿Qué pasa con el vagón de al lado? ¿Están ahorrando luz allí o algo así?, le pregunté. Ella dudó y respondió: bueno, es como, hay un vagón vacío, por eso no hay luz. Pero es evidente que te pasa algo, pareces preocupada, comenté. Estaba bastante agitada por algo, pero se lo quitó de encima y siguió caminando por el vagón. La observé atentamente y ella, después de charlar un poco con los demás pasajeros, abrió la puerta y siguió su camino, al parecer hacia otro vagón. Oía las risas y las voces de los demás pasajeros a lo lejos. Nadie prestó mucha atención a lo que decía, ni siquiera yo. Oh, qué equivocado había estado. Al cabo de un rato, que podrían haber sido unos 10 minutos, y sin encontrarme con el revisor, empecé a quedarme dormido de nuevo. Intentaré describir lo que ocurrió a continuación. Me quedé dormido y me desperté unas 3 horas y media más tarde. Había alguien tumbado a mi lado, en el asiento contiguo. Somnoliento, miré fuera del compartimento. El vagón estaba prácticamente vacío, con solo unos pocos pasajeros en las literas. Todo estaba en silencio, solo se oía el ruido de las ruedas y el susurro del viento al otro lado de la ventanilla. Pensé que tal vez los pasajeros se habían apeado en la estación anterior y el vagón regresaba. De repente oí susurrar a un hombre en la litera de al lado. Se acurrucó, se volvió hacia la pared y siguió susurrando. Me pareció que decía algo sobre lo profundo o el hogar. De repente se volvió hacia mí y empecé a dudar de si realmente había un hombre delante de mí. Me confundió que solo girara la parte superior de su cuerpo y sus piernas permanecieran inmóviles, la sábana con la que estaba cubierto se volvía lentamente roja. Me pareció estar ante un cadáver ensangrentado. Despierto al instante, desaparecida la somnolencia, cogí mi mochila y salí al pasillo del vagón, apresurándome a llegar al final del mismo. Me di cuenta de que estaba en algún tipo de maldición o lugar infernal, si no, ¿cómo explicar lo que estaba pasando en aquel vagón maldito? No había gente en las literas, pero sí algo extraño. La abuela se retorcía y giraba a una velocidad increíble, como si estuviera girando en el aire bajo una sábana. Su rostro, que nunca debía estar abierto, lo estaba tanto que era imposible que una persona viva normal pudiera comprender algo así. Una oleada de piel de gallina me recorrió, la cabeza empezó a darme vueltas, y en cada parada había algún tipo de pesadilla. Pero lo peor estaba por llegar. Me dirigí con cautela hacia la salida del tren, intentando no llamar la atención. Cuando abrí la puerta del vestíbulo, me di la vuelta y miré hacia atrás. Mis ojos vieron que en el interior del vagón había comenzado un aterrador proceso de cambio. Empezaba a oxidarse, las literas de los pasajeros se caían y el suelo se agrietaba y deformaba. Pero esto no eran más que nimiedades comparadas con lo que había en el extremo opuesto del vagón. Lo que vi parecía un ser humano, pero no lo era. Era claramente visible. Estaba desnuda y su rostro era indescriptiblemente horrible. Apenas podía distinguir los rasgos de su rostro a la luz parpadeante, pero lo más aterrador eran sus manos. Tenía 3 o 4 dedos en cada mano, cada uno de medio metro de largo. Colgaban y llegaban hasta el suelo. El horror me invadió por completo y esperé que solo fuera un sueño. Empecé a golpearme las mejillas, esperando despertarme, pero era la puta realidad.
Una especie de realidad paralela que no podía entender. De pie en el vestíbulo, me quedé inmóvil. Entonces esos pocos segundos se convirtieron en una eternidad mientras ella corría desde el extremo opuesto del vagón directamente hacia mí. Pensé en el horror, detenido por el miedo, y deseé poder salir de la situación. Pero no ocurrió nada de eso. En su lugar, ocurrió algo aún más aterrador. Ella saltó contra el cristal de la puerta, apoyándose en él con los dedos a medias y mirándome fijamente. El corazón me latía como un martillo neumático. Me miraba como si fuera un trozo de carne. Me quedé allí, paralizado por el miedo, unos segundos más. Entonces empezó a golpear el cristal, intentando atravesar la puerta. En ese momento me acordé de la llave de paso. Cuando giré bruscamente la llave de paso, se oyó un chirrido de ruedas y sentí que la velocidad empezaba a disminuir. Sin pensármelo dos veces, abrí la puerta del coche y salté a la calle. Afortunadamente, mi cuerpo estaba en buena forma física y pude dar el salto sin sufrir ningún daño. Una vez fuera del maldito tren, me lancé hacia adelante sin pensar en mi vagón abandonado ni en mi bolsa. Solo quería alejarme de este lugar infernal. Después de correr solo unos cientos de metros, noté una luz a lo lejos, que indicaba que había un pequeño pueblo. Pequeñas luces parpadeaban tenuemente entre el poblado y yo. Aunque pensé que no estaban lejos, en realidad había kilómetros entre nosotros. Seguí corriendo sobrevolando pequeñas colinas y volando a través de pequeños claros. Sin embargo, al cabo de unos 20 minutos, sentí que se me agotaban las fuerzas y caí al suelo. Finalmente, el cansancio hizo mella en mí y me quedé dormido en el acto. A la mañana siguiente me despertó un abuelo vestido de viejo con un viejo erizo sentado en el hombro. El abuelo dijo suavemente: «Despierta, aquí no puedes dormir». Me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza y me levanté de un salto. «No te esperaban aquí, niño bonito», dijo el abuelo riendo. «¿De dónde vienes?». Respondí, jadeante, y me escapé del tren. «¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Qué es este lugar?». El pánico me invadía, como si ya hubiera entrado en mi mente. La cara de mi abuelo cambiaba ante mis ojos y me preguntó: «¿Los has visto?». «¿A cuáles?», respondí. «A los demonios», contestó el abuelo. Y me miró detenidamente. Por mi cara de susto, el abuelo comprendió que había visto demonios. «Sígueme», dijo, débilmente. Asentí en silencio y le seguí. «Sigue. Este sitio no es bueno», murmuró el abuelo. «¿Qué hacías aquí?», pregunté asustado. «Yo vivo aquí, y no solo yo. Pero algo malo empezó a pasar aquí hace poco. No sé dónde ni por qué, pero aquí hay algo. En estos lugares no se puede dormir, ni en casa, ni en el tren, ni en la calle. Atacan a la gente que duerme, simplemente porque las personas son débiles de cuerpo y mente cuando duermen. Hace poco secuestraron a 2 en nuestro pueblo. Uno de ellos parecía un pianista, tenía los dedos muy largos. Tendrías que haberlo visto. Y voy y pienso para mis adentros, ese es el pianista que vi. Por cierto, al pianista le gustaba mirar los trenes que pasaban. Dijo el abuelo. Así es, yo también lo vi. Es horrible lo que está pasando aquí. El abuelo se dio la vuelta y me invitó a seguirle. Vamos dentro y podemos comer algo allí. ¿Quieres?, me preguntó. Claro, no me negué, pero vayamos más rápido. Vamos, dijo el abuelo, acepté, pensando en el pianista. Efectivamente, lo había visto por la noche. Hacía poco que se lo habían llevado. Parecía borracho y agresivo, el típico machista. Me llamó la atención la tranquilidad con la que mi abuelo hablaba de ello, como si tales sucesos diabólicos ocurrieran todos los días. El abuelo prosiguió su conversación. Se puede dormir, pero no mucho, y solo por la mañana temprano, y nosotros bebemos café a todas horas para mantenernos despiertos durante el día. Nos acercamos a la vieja casa. Entramos. Sentaos en el salón, sugirió mi abuelo.
Se acercó a la nevera y sacó un delicioso trozo de carne asada, lo cortó y me lo puso en el plato. Luego me sirvió un vaso lleno de turbio licor de luna. Come y ya puedes irte a dormir. Te despertaré dentro de un par de horas y te lo contaré todo, dijo. Tomé mi comida y la regué con el alcohol. Luego me tumbé en la vieja cama de muelles y no tardé en dormirme. En efecto, ya era seguro dormir, como me había dicho mi abuelo. La cuarta historia. No bebas agua negra. Recientemente, una auténtica pesadilla ha comenzado en mi ciudad, surgida de la nada. Mortal e impredecible, ha llenado todos los hogares y a todas las personas. Aunque no a todo el mundo, eso ya es un error. Pero la mayoría de la gente se enfrenta a algo extraño, inexplicable, y me atrevería a decir, aterrador. A continuación intentaré contárselo con todo lujo de detalles, porque quiero que la gente sepa qué ha pasado y de dónde viene. No tengo mucha prisa, así que empecemos. Me llamo Francisco y hace poco cumplí 24 años. Esto fue antes de todos estos oscuros acontecimientos. Llevaba una vida normal. Vivo en mi propio piso en una vieja casa de 5 plantas, construida hace unos 50 años. Mis padres habían dado todos sus ahorros para comprar este piso, llevaban media vida ahorrando. Estudiaba, salía con una chica, tenía amigos. Nos divertíamos mucho, salíamos, tomábamos unas copas. En general, lo pasábamos bien. Pero todo cambió cuando empezaron los problemas de suministro de agua. Ya verás lo que tienen que ver con lo que está pasando. Cuando me mudé al piso, las paredes estaban desnudas, o mejor dicho, no tan desnudas, había papel pintado desconchado, que había perdido su antiguo esplendor. Yo ya había reformado el piso y, con mi dinero ganado honradamente, lo había amueblado. Tras un año de esfuerzo, llegué a un resultado más o menos normal. Pero había un problema, la fontanería y el suministro de agua. No servían para nada. Las tuberías oxidadas goteaban y goteaban todo lo que podían. A pesar de todos mis intentos y llamadas a los obreros para que arreglaran la fontanería, nada cambiaba. Los reparadores tenían constantemente problemas para cortar el agua, y a veces simplemente no venían. Nadie fue capaz de ayudarme con esto. A veces, e incluso a menudo, salía agua oxidada del grifo de mi cuarto de baño y de la cocina. Al principio este fenómeno era extremadamente raro, pero con el paso del tiempo se hizo cada vez más frecuente. En mi fregadero, aparecía esta agua desagradable y oxidada, a veces con un olor horrible. Hasta hace poco, pensaba que era un fenómeno común y típico de nuestro país. Sin embargo, entonces empezó a ocurrir algo extraño. Una noche llegué tarde a casa, como siempre hago después del trabajo, e inmediatamente fui a la cocina con una bolsa de golosinas. Dios mío, qué hambre tenía de comer. Había pasado todo el día y ni siquiera había tiempo para un tentempié. Por fin llegó el momento y pedí una pizza grande y jugosa. Después de una copiosa comida, abrí el grifo para fregar los platos. Y al cabo de unos segundos, salió agua oxidada. Tuve que irme a la cama con los platos sucios. Supongo que hoy no estoy destinado a estar limpio. A decir verdad, soy muy exigente con la limpieza y el orden. Hay una buena razón para ello, las pequeñas cucarachas rojas que a veces se meten en mi piso de enfrente. Allí vive una familia alcohólica que tiene un criadero de cucarachas las 24 horas del día. Por eso lo lavo y limpio todo por la noche, porque si dejo aunque sea una migaja en el suelo, un par de cucarachas vendrán inmediatamente corriendo a la fiesta. Me acosté a eso de la 1:30 de la madrugada. Durante todo ese tiempo esperé que se solucionara el problema del agua, pero no ocurrió nada de eso. Me dormí sucio y maloliente, y por la mañana me desperté todavía medio dormido. Me di cuenta de que necesitaba urgentemente una ducha, pues no solo empezaba a picarme la cabeza, sino que todo mi cuerpo me pedía limpieza. Aún no me había despertado del todo, así que fui al cuarto de baño y abrí el grifo de la ducha. Algo negro salía de él, como si el agua empezara a mezclarse con aceite. Me estremecí e inmediatamente me desperté, me limpié los ojos y me salpiqué con aquel líquido negro. El olor era como agua estancada, como si estuviera en un pantano cenagoso. El cuarto de baño estaba lleno de esa suciedad.
¿Qué demonios estaba pasando? Salí del cuarto de baño, salí a la entrada y llamé a la puerta de alguno de los vecinos para ver si a ellos les pasaba lo mismo o era solo a mí a quien le salía el aceite por los grifos. Fui a un piso, pregunté a otro, a un tercero. Me di cuenta de que no era el único que tenía tan mala suerte. La gente abría las puertas, expresaba su descontento, pero todos esperábamos y esperábamos, pero no pasaba nada. En aquel momento, nadie sabía aún que se trataba de un problema común. Salí a la tienda por agua, porque no podías lavarte la cara, ni cepillarte los dientes, ni siquiera prepararte un café. Qué bueno era despertarse un poco antes y prever todos estos disgustos. Pero en fin, aún tenía tiempo para ir a trabajar. Fui a la tienda, compré unas cuantas botellas de agua de 5 litros y me dirigí a casa. Me gustaría señalar que las personas que estaban en la cola detrás de mí también estaban abasteciéndose de agua. Por supuesto, elogiaban a nuestra compañía de agua. Por sus conversaciones, me di cuenta de que el problema del agua no se limitaba a nuestra casa. Al acercarme a la entrada, me di cuenta de que las ancianas de las entradas vecinas y hombres y mujeres ya estaban reunidos en el patio, todos preocupados y discutiendo sobre el irresoluble problema. Pero de nada servían sus conversaciones, el agua seguía corriendo negra, como el aceite, y su repugnante olor era horripilante. Ninguno de los dos podía influir en la situación y hacer que el agua se normalizara. Pero bueno, decidí no perder el tiempo en conversaciones inútiles y me fui a casa. Después de hacer todas mis tareas matutinas, me dirigí al trabajo, aún con la esperanza de que las cosas cambiaran a mejor por la tarde. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron cuando descubrí que la situación del agua era la misma en el trabajo. Manaba negra como el aceite y envolvía todo a su alrededor en un olor estupefaciente. Aunque el agua de la mañana en mi casa estaba bien, gracias a las reservas de agua que había hecho el día anterior, no podía decir lo mismo de los días siguientes. A la mañana siguiente, la historia se repitió, el agua que vi me pareció aún más oscura y perniciosa. Y al cabo de 3 días, dejaron de traer agua limpia a nuestra oficina por completo. Primero nos dijeron que trajéramos agua de casa, y luego simplemente mandaron a todo el mundo a casa antes de tiempo. El agua de las tiendas también desapareció a la velocidad de la luz, y yo no entendía qué estaba pasando ni por qué. Aún así, mantuve la esperanza de que las cosas se arreglarían pronto y llegaría la prosperidad. Mientras tanto, intenté ahorrar agua comprando la última botella de la tienda y ahora preparo comida para mi familia con ella. La botella de 5 litros se ha convertido en mi preciado suministro y espero que dure el mayor tiempo posible. 3 días después, el agua roja volvía a salir del grifo. Aunque no era negra, cerré el grifo, pero el olor era igual de sofocante. Pasó una semana y empezaba a molestarme. Mi suministro de agua se estaba agotando, las estanterías de las tiendas estaban vacías. La gente empezó a comprar de todo, Coca-Cola, Pepsi, bebidas energéticas, cualquier cosa en forma líquida. Pero lo más extraño era que la empresa de suministro de agua no entendía lo que estaba pasando. Se encogieron de hombros, igual que todo el personal de servicio, incapaz de entender lo que estaba pasando. Algo extraño e inexplicable estaba ocurriendo. Estaba sacando conclusiones cuando mi suministro de agua estaba a punto de agotarse y empezaron a llegar camiones cisterna a la ciudad. Se formaron colas kilométricas delante de ellos, y lo que dijeron las personas que traían el agua me conmocionó a mí y a todos los demás habitantes de nuestro pueblo. Se había acabado el agua en todas partes, en los pueblos de alrededor y en los pozos. La última agua se vertía en las cisternas y nadie sabía ni entendía lo que estaba pasando. Todo sucedió tan rápida e inesperadamente. Decidí preguntar al conductor del camión cisterna, ¿en los ríos hay agua dulce que se puede beber? ¿Se puede sacar agua de un río? No, le dije, llenando las botellas de agua. Y tú vete a ver qué pasa con los ríos. Gritó un anciano detrás de mí en la cola. ¿Qué hay ahí fuera? Pregunté perplejo al viejo. Teníamos agua del río a través de tuberías, y ahora nuestro río también está negro, con un sedimento extraño, y por eso el agua de tu grifo está negra. El anciano respondió riendo. Pero a mí no me hizo ninguna gracia. Día tras día disminuía el número de cisternas que llegaban y a veces estallaban peleas por el agua en las colas. Llegó un momento en que incluso los camiones cisterna dejaron de venir a nuestro pueblo.
Las estanterías de las tiendas se vaciaron, se compró todo lo que tuviera algún líquido, incluido alcohol y otras bebidas, mientras que la comida abundaba, pero sin agua resultaba inútil. Cada vez que abría el grifo, el mismo líquido negro parecía tener vida propia. Cada día era más consciente de que me encontraba en una situación desesperada y no sabía qué hacer a continuación. Aunque aún tenía agua para beber, poco a poco fui perdiendo la esperanza. Ya no podía cocinar ni ducharme. Había ocurrido algo irreparable, y podía sentirlo. Cada vez que salía a la calle, esperando sin sentido ver una cisterna de agua, me daba cuenta de que la gente había empezado a beber aquella agua negra. Tenían manchas negras en la cara, como si se hubieran lavado en el mismísimo infierno. Incluso el pelo de algunos se había vuelto más negro que el carbón. Su horror era comprensible, pues no había otra opción. Todos se enfrentaban al mismo horror, pero yo tenía un sentimiento especial que no me abandonaba. Todos los días, cuando salía a la calle, observaba a estas personas. No podía entender por qué no se avergonzaban de sus caras y cabellos sucios, caminaban por las calles como si todo estuviera bien. Al menos podrían haberse limpiado con una toalla. Pero pronto me di cuenta de lo que pasaba cuando se me acercó aquel anciano que se reía en la cola. ¿Se acuerda de él? Se me acercó con la cara negra como la de un minero y los brazos extendidos hacia adelante como si llevara agua en las palmas. Se acercó y dijo: «Bueno, toma un trago, muchacho, un poco de agua decente». Me quedé perplejo y le contesté: «No, gracias, no quiero». Y de repente gritó: «¿No quieres?». Me quedé de piedra y le miré como si fuera un anciano, pero algo iba mal. La ropa era diferente y la cara parecía distinta. Y al cabo de unos segundos me di cuenta de que no respiraba. Simplemente no se oían ni se veían respiraciones ni exhalaciones. Cuando empecé a mirarlo con desconfianza, se dio la vuelta bruscamente y echó a correr hacia una de las entradas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué llevaba esa agua negra en las manos y por qué no respiraba? ¿Cómo es posible? Quizá me lo estaba imaginando. Es muy raro. Todo es muy extraño. Decidí ir a ver a mi amigo. Las carreteras estaban cada vez más desiertas y apenas esperé a que llegara el autobús para ir a otra parte de la ciudad. No estaba lejos, y en el autobús volví a ver a unos guarros, llamados así porque esa palabra se usará muy a menudo en el futuro. Había 5 de ellos sentados en el autobús, y 3 de ellos parecían anormales y se comportaban de forma extremadamente extraña. Pero lo más extraño que vi en aquel autobús fue a una mujer sentada en la parte de atrás. Ella hurgaba serenamente en su boca mientras mis ojos la observaban de reojo. Poco a poco empezó a sacarse los dientes como si fuera algo natural. Los demás pasajeros del autobús no notaron nada, no vieron lo que yo estaba viendo. Pero esta mujer se estaba sacando los dientes de la boca, los sacaba con las manos, la mujer sangraba por la boca, pero no hacía ningún ruido, como si fuera normal. El resto de la gente del autobús seguía sentada en silencio, sin prestar atención a esta extraña mujer. Esto empezaba a asustarme un poco, así que decidí bajarme del autobús en la penúltima parada. Caminé un rato hasta la casa de mi amigo y tal vez me tranquilizaría. Caminaba por la calle y sentía como si la mujer que se sacaba los dientes me siguiera todo el tiempo. La piel de gallina me recorría todo el cuerpo. Me acerqué a la casa donde vivía mi amiga y entré en el portal. Llamé al timbre, y cuando se abrió, supe que algo le pasaba a Carlos, mi amigo. Estaba de pie en el pasillo, su cara, sus manos, su cuello estaban negros. Estaba inmóvil, como un monumento, sin tender la mano para saludar. Se limitó a abrir la puerta y dio un paso atrás para que yo entrara. En ese momento no quise entrar en su casa, mi voz interior me decía que algo malo estaba pasando. Pero, tontamente, no le hice caso y entré de todos modos. Cerró la puerta tras de mí y entré en su habitación. «Mira, no me digas que no bebiste esa agua», dijo alegremente. «No, gracias», le contesté. «Venga, es agua sola», insistió, y se fue a la cocina. Oí correr el agua del grifo y volvió con una taza en las manos. «Aquí tienes», me dijo. Miré dentro de la taza y vi el líquido más negro. «No, gracias, he dicho que no quiero», repetí. «Bebe un poco de agua».
dijo Carlos con insistencia. ¿Qué me están ofreciendo? No lo entiendo, pensé para mis adentros. Tengo mi propia agua, dije, sacando una botellita de agua de mi maletín y empezando a bebérmela. De repente, Carlos me quitó la botella de las manos con fuerza. ¿Qué te pasa?, le pregunté preocupada. No me pasa nada. ¿Y a ti, Francisco? Mientras Carlos hablaba, le miré y me di cuenta de que tampoco respiraba. Ahora era claramente visible. Si aún tenía alguna duda sobre el viejo, ahora ya no podía tenerla. Realmente estaba allí de pie como una estatua y sin respirar, sin ningún movimiento. Una fuerte ansiedad comenzó a crecer dentro de mí, y me di cuenta de que necesitaba salir de este lugar, y cuanto antes mejor. Está bien, me voy, seguro que hay más cosas que hacer, dije, levantándome del sofá y dirigiéndome a la salida. Pero de repente sentí una mano en mi hombro. ¿A dónde vas?, dijo Carlos con voz ronca. Te digo que hay mucho que hacer, ¿no te has enterado?, dije, y sentí la mano de Carlos fría como el hielo. De repente, me soltó y le miré. Salió corriendo rápidamente hacia la esquina de la habitación, y con un sprint, se estampó contra la pared. Pensé que se le caería la cabeza, pero estaba vivo, con los ojos parpadeando y mirándome con la cabeza vuelta hacia un lado. ¿Qué eres, estúpido? ¿Te has vuelto loco?, dije y corrí hacia Carlos. Pensé, tiene el cuello retorcido, pero está vivo, parpadeando y mirándome, con la cabeza de lado. Joder, un hombre no sobreviviría a un golpe así, tendrías que haber visto la fuerza con la que su cabeza golpeó la pared, fue simplemente brutal. Me estremecí, como si el mismísimo abismo del infierno estuviera a punto de abrirse. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué demonios había cambiado todo tanto? Intenté levantarlo de nuevo y volví a darme cuenta de que no respiraba. Agarrando mi maletín, salí corriendo del piso y corrí como un loco a casa. De camino a casa, encontré una botella de medio litro de agua normal y limpia. No esperé al autobús, la carretera ya se estaba quedando desierta y estaba oscureciendo, así que decidí caminar, cambiando de vez en cuando al footing. Daba miedo caminar, porque quién sabe lo que podría salir corriendo hacia mí ahora. Aún no sabía de qué eran capaces esas asquerosas criaturas, pero pronto lo vi claro. Tardé más de 1 hora en llegar a casa. Por el camino me fijé en otro par de guarros parados en la parada del autobús, al parecer también esperando un autobús que probablemente nunca llegaría. En el patio de mi casa no vi a nadie. A pesar de que fuera ya estaba oscuro, las ventanas de nuestra casa apenas estaban iluminadas. Al subir las escaleras, me di cuenta de que había ocupantes en la casa, ya que oía ruidos extraños y crujidos. Solo cuando entré en la casa me di cuenta de la horrible realidad de la situación. Había gente que bebía agua negra. Les estaba ocurriendo algo incomprensible, algo terrible. Eran como zombies, por alguna razón habían dejado de respirar. Era una pesadilla. Luché por conseguir algo de comer y quise ver la televisión para ver si podía enterarme de algo de lo que estaba pasando, pero no funcionaba. Internet tampoco funcionaba y algo me decía que no volvería a hacerlo. Llevaba ya 4 días viviendo en la casa y no había pasado gran cosa interesante en ese tiempo. Lo peor era que se había ido el servicio de telefonía móvil y ayer se fue la electricidad. Me senté a observar lo que ocurría en las calles. Cada vez había más gente sucia, y por fuera todos parecían personas normales, vestidos normales, moviéndose normalmente. Pero yo sabía que era solo la apariencia exterior, y que algo más estaba pasando dentro de ellos. Desde que empezaron a llamar a mi puerta, siento miedo. Los golpes se producen sobre todo por la noche. Ayer estaba tumbada, a punto de irme a dormir, cuando oí unos golpes misteriosos y unas risitas sospechosas. Al principio pensé que se trataba de una pesadilla, pero cuando me desperté y escuché, me di cuenta de que realmente alguien estaba llamando a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi vecina de abajo, que también tenía un aspecto sucio y horrible. Nunca había tenido mucho contacto con ella, y ahora me exigía algo. Desde ese día hasta ahora, han llamado a mi puerta insistentemente y durante mucho tiempo, pero hago como si no estuviera en casa. Tengo miedo, mucho miedo.
¿Has experimentado alguna vez tal terror cuando hay completa oscuridad a tu alrededor y alguien golpea insistentemente tu puerta? No sé quiénes son, quizá ya no sean vecinos, sino algo totalmente distinto. No sé qué hacer a continuación. Me he quedado sin agua, no me queda mucha comida. Tengo que salir a buscar algo, si no, me rendiré y me beberé esta agua negra que me rodea. Es la quinta vez que llaman a la puerta esta noche y no sé qué quieren de mí. Probablemente también quieren que me beba su agua. Hasta ahora no me han tocado, salvo para ofrecerme agua negra para beber. Esta noche pasaré aquí la noche y mañana me armaré con algo y saldré fuera. Tengo que pensar en todas las posibilidades e intentar sobrevivir. Quinta historia. No entres en el ático por la noche. Hola a todos. Quiero contaros una historia que me ocurrió hace muy poco, literalmente hace una semana o dos para ser exactos. Pero no os emocionéis, no voy a hablar de mí, de mi trabajo y de otros detalles. Tratará de un suceso fuera de lo común, algo que me ha hecho salir de mi propio piso y darme la vuelta siempre, incluso en la oscuridad de la noche. Para que quede claro, vivo en una comunidad de vecinos de una pequeña ciudad, en el quinto piso de una casa que probablemente se construyó hace 50 años. Y es en el quinto piso donde tenemos una trampilla que conduce al ático. Para ser sincero, nunca he ido al ático, pero por alguna razón siempre tenía llave. Ha habido ocasiones en las que la compañía de servicios públicos o los proveedores del servicio de Internet han necesitado subir allí y me han pedido la llave. De todos modos, la trampilla siempre estaba cerrada y había un gran candado y una fuerte cadena en ella. De todos modos, estaba bien cerrada, y en breve explicaré por qué estoy describiendo esto con tanto detalle. La primera rareza empezó hace una semana, cuando salí de casa para ir a trabajar. Era por la mañana temprano, todavía oscuro, y yo estaba medio dormido. Trabajaba como conductor de autobús y siempre salía de casa muy temprano, pero no era para tanto. Para abreviar, fui a trabajar como de costumbre y no noté gran cosa. Pero cuando volví a casa por la tarde, mi mirada se detuvo por casualidad en el techo solar y me di cuenta de que estaba abierto. Pero lo más extraño era que la cerradura no estaba dañada, simplemente estaba abierta y colgada de una cadena. Pero tenía pocas ganas de comprobar quién estaba en el ático. Estaba agotada y sedienta de té caliente. El frío del exterior me hizo apresurarme a entrar en la casa y refugiarme rápidamente. No me había dado cuenta de que la trampilla del desván ya estaba abierta, pero no le había dado mucha importancia en ese momento. Entré en el piso, me desnudé y me di una ducha refrescante. Luego me serví una taza de té y pasé otros 20 minutos en la cocina viendo vídeos en YouTube. Sentía que me pesaban los ojos, me dirigí al dormitorio y el cansancio me hizo caer de inmediato en el abrazo del sueño. Dormía como un muerto, nada podía despertarme. Pero pronto el despertador interrumpió mi serenidad, y tuve que levantarme, salir de debajo de la cálida manta y prepararme para ir a trabajar. Una hora más tarde, al salir de casa, descubrí algo extraño. La cerradura de la escotilla estaba con cadena, como siempre, así que la escotilla estaba cerrada y todo parecía normal. No entendía nada y decidí que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. No entendía por qué la escotilla estaba abierta anoche y esta mañana estaba cerrada como siempre. Me puse a trabajar, y aunque algunas dudas pasaban por mi mente. Pero, ¿por qué estaba abierta la cerradura? Era extraño. ¿Quizás alguien había hecho un duplicado de la llave? Pero, ¿por qué iba alguien a hacer eso? Pensamientos extraños se arremolinaban en mi cabeza, pero tuve que desterrarlos en cuanto llegué al trabajo. Deseché todos los pensamientos extraños. Durante todo el día de trabajo desapareció de mi mente y ni siquiera pensé en ello. Volviendo a casa esa tarde, más o menos a la misma hora, sobre las 8 de la tarde. Al subir a mi piso, vi que la trampilla estaba completamente abierta, y la cerradura y las cadenas estaban tiradas en el suelo. Alguien estaba subiendo por allí, y no podía imaginarme quién podía ser. Tras dudarlo un poco, bajé al piso de abajo, cogí una escalera, y como ciudadano concienzudo, subí al desván. Siempre tuve curiosidad por saber qué había allí arriba. Al subir la escalera y encontrarme en el desván, el olor a humedad y moho me envolvió. Pero no encontré más que una densa oscuridad. Cerré la trampilla,
Coloqué la escalera en su sitio y regresé al piso. Intuía que algo estaba a punto de suceder, aunque aún no sabía de qué se trataba. La ansiedad crecía por momentos, pero no conseguía averiguar el motivo. Como de costumbre, me tomé una taza de té caliente y me fui a la cama. Hoy hacía especialmente frío, la escarcha ya se hacía sentir. No pude dormir durante mucho tiempo, todos esos pensamientos sobre el maldito desván me mantenían despierta. ¿Quién había estado allí? ¿De dónde habían salido las llaves? Era extraño. No pude dormir durante mucho tiempo, hacía frío bajo una manta, así que decidí taparme con otra manta para mantener el calor, y finalmente caí en un mundo de sueños. Unas horas más tarde me desperté de nuevo y empecé a prepararme para ir a trabajar. Cuando salí a la entrada vi la trampilla del desván abierta de nuevo. Sin embargo, decidí subir al desván y comprobar qué cosas extrañas ocurrían allí arriba y quién subía. Cogí una escalera y subí, aunque fuera estaba oscuro, pero ya había amanecido un poco y la visibilidad en el desván era un poco mejor. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Supuse que solo había cables y trastos viejos procedentes de la construcción de la casa. Desconcertado, cerré el ático y volví a colocar la escalera en su sitio. Al subir de nuevo a mi piso, no pude soportarlo y decidí llamar a la puerta de mi vecino. Allí vivía una pareja joven con un niño. Aunque no los conocía personalmente, los había visto muchas veces y los saludé. La chica abrió la puerta. La saludé y le pregunté si había visto a alguien sospechoso que subiera siempre al desván. La chica me miró con extrañeza, como si estuviera enferma. Me contestó que no había visto a nadie, pero que también se había dado cuenta de que el ático estaba abierto. Y ella no se arriesgó y con un bebé no se atrevió a subir al desván y comprobar quién y qué había allí. De repente, escucho el llanto de un bebé desde su piso. La chica se excusó y cerró la puerta delante de mí. Miré una vez más hacia el desván abierto y finalmente entré en mi piso. Esto no me gusta nada. En mi cabeza ya se estaban gestando mis propias teorías sobre quién podría haber subido al ático, drogadictos, alcohólicos y todo ese tipo de cosas. Pero no surgió ningún pensamiento místico o terrorífico. Estaba tumbado en la cama y ya me estaba quedando dormido. De repente oí ruidos que venían de arriba, del ático. Me estremecí, salté de la cama y escuché. Sonaba como si alguien arrastrara algo por el suelo. El crujido era débil, pero podía oírlo claramente en el silencio de la noche. Me pareció gracioso, pero seguramente alguien estaba arrastrando algo por allí. Y lo más interesante es que, en cuanto escuché, el sonido cesó de repente al cabo de 1 minuto y medio. Me levanté silenciosamente de la cama, cogí la fregona y me fui de puntillas por el pasillo. Estaba dispuesta a luchar contra el misterioso visitante nocturno del desván. Abrí la puerta en silencio y eché un vistazo al desván. La trampilla estaba abierta de par en par, pero ya no había candado ni cadena en el suelo como la última vez. Justo cuando salí del piso al hueco de la escalera, la trampilla se cerró de golpe con tal fuerza que casi me cago de miedo. El portazo reverberó por toda la entrada y me quedé boquiabierto, en calzoncillos y con una fregona en la mano. Al cabo de 1 minuto, las puertas de los vecinos empezaron a abrirse, y todos salieron con caras soñolientas y contrariadas, intentando averiguar qué acababa de pasar. Incluida la familia de al lado. Lo más probable es que todos pensaran que había sido yo quien había dado el portazo. Pero aparte de la indignación del piso de abajo, los gritos de los niños del piso de al lado, no oí nada más. El incidente me sobresaltó mucho, la verdad. Entré tranquilamente en el piso y me acosté, pero ya no podía dormir. Los ruidos de arriba habían cesado y reinaba un silencio sepulcral. Escuché atentamente, pero solo oía el aullido del viento al otro lado de la ventana. Tumbado boca arriba, miré al techo y me pregunté qué podía haber causado lo ocurrido. Tal vez fueran los yonkis que me habían oído salir por la entrada y habían intentado cerrar la trampilla, pero no habían tenido mucho éxito. Podía pasar cualquier cosa. Mañana decidí revisar el desván y ver qué había realmente allí. Con estos pensamientos en mente, me dormí, pero me desperté varias veces en mitad de la noche sintiéndome ansioso. Por la mañana me quedé dormido porque no sonó el despertador, pero eso fue un problema menor. Cuando me desperté, me di cuenta de que no me encontraba bien.
Llamé a mi supervisor, salí del trabajo por hoy alegando que no me encontraba bien y decidí ocuparme de la situación. Salí al pasillo y observé una mancha en el techo, como si éste estuviera empapado de humedad. A veces caían gotas de agua y la mancha era bastante grande. No podía entender lo que estaba pasando. El desván estaba cerrado de nuevo, y había un candado con cadena bien sujeto. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Volví al piso, cogí la llave del desván, puse la escalera y subí. Subí al ático y me encontré con 2 gatos muertos tirados a pocos metros de mí. Apestaban a un olor horrible y debajo de ellos había un enorme charco de un líquido inidentificable. ¿Cómo se habían descompuesto tan rápido? Hacía solo un par de días que había mirado aquí y no había nada parecido. ¿Qué estaba pasando? Quería salir del lúgubre desván lo antes posible. Llamé al servicio de mantenimiento de nuestra casa y les conté lo de los gatos en el ático. Después de tomar un pequeño desayuno, me dirigí a la tienda. Estaba decidida a cambiar la cerradura. Me estaba cansando de este interminable destrozo del techo, ¿y quién iba a repararlo? Naturalmente, me tocaba a mí. Nadie más se atrevería a subir al ático. Después de un viaje a la tienda, volví a casa con mis compras. Quité la cerradura vieja e instalé la nueva, sintiéndome realizado. Luego pasé la tarde frente al ordenador y me fui a la cama. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Mañana era sábado y no tendría que madrugar. Desde entonces, hacía varios días que no oía ningún ruido procedente del desván ni observaba el extraño abrir y cerrar de la trampilla. Sin embargo, pronto volvió a empezar. No voy a contar qué pasó ni cómo pasó, pero sí diré que empezó a desaparecer gente de nuestra entrada. La primera en desaparecer fue Carmen, que vivía en la planta baja y siempre era simpática, simplemente desapareció. Nunca había hecho daño a nadie en su vida. Pero aquí desapareció, como si nunca hubiera existido. Sus hijos fueron a casa de Carmen, la puerta apareció abierta, pero Carmen no estaba en el piso. Hubo una conmoción en la entrada, la policía y los vecinos estaban estupefactos por el incidente. Todos parecían abrumados por el miedo y el terror. Pero pronto todos olvidaron el incidente y siguieron con sus quehaceres cotidianos. Sin embargo, la noche siguiente se produjo una nueva desaparición. El chico del primer piso desapareció en las mismas misteriosas circunstancias. El chico era un auténtico marginado, siempre sentado en casa jugando con el ordenador. Casi nadie le veía. Pero un día su amigo fue a su casa y descubrió que su teléfono, sus documentos y todo su dinero seguían en el piso, pero el chico en persona había desaparecido. La policía volvió a intervenir y empecé a sentir que algo iba mal. Mis sentimientos de ansiedad crecían con cada maldita hora, y por mi mente solo pasaba un pensamiento: el ático. Así que una tarde llegué a casa después del trabajo, mi estado de ánimo era bueno, había recibido mi paga. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos cuando subí a mi piso y me di cuenta de que la trampilla del desván estaba abierta. Incapaz de soportarlo, saqué el teléfono del bolsillo y marqué el número de la policía. Casi de inmediato, la trampilla del desván volvió a cerrarse con un traqueteo, como si fuera a propósito. Me quedé boquiabierto mirando la trampilla cerrada. Estaba en silencio al teléfono, la operadora de policía me llamaba, pero yo me quedé mirando el desván. Al cabo de medio minuto, por fin recobré el sentido y di la dirección de la casa para que la policía viniera lo antes posible. Los agentes llegaron y entraron en mi piso. Les describí lo que estaba pasando y ellos, llevando linternas, se dirigieron al hueco de la escalera, cogieron una escalera y subieron al ático. Lo que ocurrió después no puedo expresarlo con palabras. Me quedé en el rellano esperando, mirando a través de la trampilla, viendo los rayos de las antorchas y oyéndoles hablar y reír. Y de repente se oyó un grito terrible, los gritos de los 2 policías, y al cabo de unos segundos todo cesó, los gritos se callaron y las luces de las linternas se apagaron. Se me puso la carne de gallina. Me quedé allí, mirando fijamente la trampilla abierta del ático. De repente, noté que alguien corría rápidamente por la oscuridad del desván. Sentí una terrible ansiedad, porque no sabía qué era ni quién era. El miedo me invadió tanto que también me di cuenta de que podían culparme de la desaparición de los policías. Decidí llamar a la policía y grité, pero solo resonó el eco de mi voz.
De repente, la tapa de la alcantarilla se cerró con estrépito. Me resistí a volver a casa, y fue como si mis vecinos no hubieran oído el fuerte ruido y se hubieran quedado en sus pisos, aunque se oyó tal estruendo cuando la tapa de la alcantarilla se cerró de golpe que pensé que los cristales de las ventanas del vestíbulo se harían añicos. Al cabo de unos minutos volví a mi piso, pero no podía dormir. Oí pasos en el piso de arriba, pero pensé que era la policía gastándome una broma. Ahora bajarían del ático y se marcharían, pensé. Me tranquilicé y me olvidé por completo de la silueta oscura que había visto corriendo por el desván. Finalmente me dormí justo antes del amanecer. Cuando me desperté, me esperaba una noticia muy desagradable. Un insistente timbre en la puerta me despertó. Llegó la policía, se presentó y mostró su placa. Me preguntaron si yo había llamado ayer a la policía a esta dirección. Respondí que sí, que había llamado a la policía. Me condujeron a la entrada y me mostraron lo siguiente: goteaba sangre del techo justo en el suelo delante de mi puerta. Nunca les dije que ya había pintado sobre la mancha del techo, pero la mancha había reaparecido en un lugar diferente. Ahora entenderás por qué estoy describiendo todo esto. Uno de los policías fue encontrado muerto. Estaba tumbado justo sobre la escotilla, lo que dificultaba su apertura debido a su corpulencia. El otro, un hombre más joven, se había acurrucado en un rincón del tejado y se cagaba de miedo. Tenía la cara pálida y los ojos a punto de salírsele de las órbitas. No podía pronunciar palabra. En conjunto, tenía un aspecto inusualmente horrible. Poco después se supo que una familia de la casa de al lado había desaparecido durante la noche, incluido el niño. La policía también decidió pasar a interrogarles, pero resultó que su puerta estaba abierta. Pero no había nadie dentro. Los teléfonos estaban sobre la mesa, los documentos y el dinero en el armario, y no había nadie. Incluso el cochecito estaba parado. ¿A dónde podían haber ido con el bebé sin el cochecito? Era extraño. Me llevaron a comisaría. Como sospechaba, la policía quería culparme de todo lo ocurrido. Pero al final, tras un largo interrogatorio, me dejaron marchar por la noche. Volví a casa. Llevaba 3 días sin comer nada y estaba en un estado de tensión nerviosa. Entonces llegó de nuevo la noche. De nuevo me tumbé en la cama y oí murmullos, ya en la entrada. No quise ir a mirar, pero salí al pasillo y miré por la mirilla de la puerta. No te lo creerías, pero era horrible. La luz de la entrada era tenue, pero todo era perfectamente visible. Vi a alguien que subía de los pisos inferiores. Al principio pensé que era alguien que volvía a casa. Pero cuando salió al rellano y pude verlo claramente, era algo inimaginable. No puedo describir lo que vi. Sentí un zumbido en el corazón, como si estuviera a punto de salírseme del pecho. Era algo que no se parecía ni a un humano ni a un animal. Se movía, luego a 2 patas, luego a 4 patas. Iba vestido con ropas viejas y su cabeza era enorme. Sus ojos brillaban temerosos en la oscuridad. Se me erizó el vello de todo el cuerpo. Pero lo más aterrador era que arrastraba a alguien detrás de ella. Al fijarme mejor, reconocí que era Emilia, que vive debajo de mi piso, en la 4ª planta. Reconocí a Emilia porque llevaba el mismo vestido rojo de siempre. Pero esto no eran más que nimiedades comparadas con lo que me esperaba a continuación. Me quedo mirando por la mirilla a continuación, observando cómo esta temible criatura trepa por la pared hasta el ático. Luego, como si sospechara algo, baja y se queda inmóvil. Puede que ya no respire. De repente, algo le sobresalta. Se acerca a mi puerta y se asoma por la mirilla directo a mi alma. Joder. Me tiemblan las piernas y oigo un suave golpe en la puerta seguido de un fuerte portazo. Agarro el pomo y vuelvo a mirar por la mirilla. La veo saltar de nuevo por la pared y subir al desván arrastrando a Emilia tras de sí. Me di cuenta de que era una advertencia y no perdí el tiempo. Tras reunir lo imprescindible, me encontré en la estación de autobuses a primera hora de la mañana con un billete para otra ciudad. Aún temblaba, aunque había pasado mucho tiempo. No me importaba el encuentro con la policía, la firma y demás. Lo principal era que no pasara nada en el piso.
Esperaba que todo saliera bien. De todos modos, me fui y se lo conté todo a mi amigo. Al principio no me creyó, pero mi aspecto le hizo cambiar de opinión. La policía no me llamó, fue casi como si se hubieran olvidado de mí. Me quedé temporalmente en casa de un amigo, viviendo allí durante una semana. Entonces, un día, por fin decidí volver a casa. Cogí el autobús con la esperanza de que las cosas fueran mejor, pero cuando llegué me di cuenta de que las cosas estaban lejos de ser tan buenas. Lo primero que me llamó la atención fueron los pisos vacíos del vestíbulo. No todos, pero la mayoría estaban vacíos, como abandonados. Cuando subí a mi piso, vi una trampilla abierta que conducía al ático. Al acercarme a mi piso, pude percibir el olor a podrido, y tuve claro que mi piso era una pesadilla. Abrí la puerta y al instante me envolvió el horrible olor a podrido. El olor era tan penetrante que era como si se hubiera alojado en mis fosas nasales, apegándose a mí. Incluso mis ojos sintieron su presencia, pues empezaron a pelarse como de miedo. Pero esto era solo un anticipo de lo que iba a ver a continuación. Me adentré en el piso y me sentí como petrificado en el sitio. En el dormitorio vi que alguien había hecho un agujero en el techo, y justo debajo de ese agujero en el techo, estaban los cuerpos hinchados de una docena de personas. En algunos de los cuerpos podía distinguir a mis vecinos, pero no a todos. Los gusanos se arrastraban por todas partes, como la escoria de este mundo de pesadilla, y el hedor era tan intenso que me repugnaba hasta lo más profundo del alma. Algunos de estos cuerpos estaban deformados hasta resultar irreconocibles, como si estuvieran malditos, mientras que otros estaban simplemente hinchados, como burbujas a punto de estallar. Era todo demasiado horrible, demasiado repulsivo. Después de lo que vi, salí corriendo del piso como un loco y cerré la puerta con llave. Ya no era mi piso y sabía que nunca volvería a él. Ahora lo entiendo, y mi consejo para ti también: si ves un ático abierto por la noche, o escuchas un fuerte estallido en la oscuridad, tienes que correr tan rápido como puedas antes de que te alcance.